Saludos, amados hermanos. Doy gracias a Dios por este curso que estamos comenzando. Este es un curso de liderazgo espiritual. Y bueno, lo que vemos en la diapositiva número 1 es nada más el título que dice liderazgo espiritual. Bueno, pues todos pueden ser líderes. Estamos en la diapositiva 2. En Génesis 1:26, el hombre fue creado para señorear. Como padres, como maestros, como personas, todos podemos ser y somos líderes por naturaleza. Somos líderes innatos. El liderazgo es un esfuerzo para enfrentar una necesidad. Por eso todos, hasta los inconversos, son líderes. Los cristianos hemos sido llamados a un liderazgo especial. Le llamamos liderazgo cristiano. Y podemos encontrar este mandamiento, esta orden de Dios con la gran comisión, que ya sabemos que está en Mateo 28 del 18 al 20. Pero también hay pasajes como 1 Corintios capítulo 12, Efesios 4:11, que ya han de ser conocidos de nosotros. Y si no, pues habría que revisarlos una vez más. Repito, Mateo 28 del 18 al 20, 1 Corintios capítulo 12, Efesios 4:11. Como cristianos, como poseedores de un don espiritual o como llamados a algún ministerio en especial, debemos capacitarnos en el estudio ordenado y constante de la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, tal vez muchos ya lo conozcan, pero si no, busquen en sus Biblias. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, este asunto del liderazgo es mucho más serio de lo que generalmente se entiende en las iglesias. A veces en las iglesias se descuida muchísimo el liderazgo y realmente Jesucristo desea que nosotros, especialmente los varones, pero obviamente también las mujeres, también los jóvenes. Es más, desde niños debemos aprender a ser líderes, porque en la iglesia se necesita que haya líderes y debemos tener mucha conciencia de eso. Una cosa también que vemos en la diapositiva número 3 es que debemos saber diferenciar entre lo que es tradicional y lo que es bíblico. Hay un gran peso cultural sobre nosotros. Es de siglos de catolicismo. El concepto que tenemos del ministerio, aunque ya somos cristianos, es dictatorial. O sea que hay un ministerio dictatorial, no bíblico. La sociedad lo concibe así. Los ministros muchas veces lo conciben así, pero no es bíblico. Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué digo que tenemos siglos de catolicismo? Sí, aún nosotros que ya somos iglesias
no católicas, iglesias evangélicas. Lo que pasa es que nosotros estamos acarreando una cultura en donde es el, el sacerdote. Así era antes el sacerdote. Ahora ya no hay sacerdotes, pero ahora hay pastores. Y los pastores están también como que satisfechos de ser ellos algo diferente dentro de la iglesia, en el sentido de que tienen un ministerio dictatorial. O sea que hay el pastor y, como quien dice, los feligreses. Pero no le decimos así, decimos el pastor y los miembros de la iglesia. Pero todavía nos estamos manejando de una manera que la gente todavía está creyendo que cuando necesita orar por un enfermo, es mejor que vaya el pastor y ore por el enfermo, como si el pastor tuviera más influencia con Dios. Y no es necesario que vaya precisamente el pastor. Muy bien, la Biblia dice que llame a los ancianos. Muy bien, pero sin embargo, eso no quiere decir que solamente los ancianos o los pastores tengan esa influencia espiritual para orar. Es decir, no vale mucho más la oración del, del, del que es el pastor. Porque el que es el pastor es un hermano, solamente que por por sus ministerios, por sus dones, el Señor lo ha puesto a trabajar ahí. Pero tenemos que recordar que el apóstol Pedro nos está diciendo que somos sacerdocio santo. Todos, no solamente el pastor. Cuando Cristo murió, sabemos que se rompió el velo y ya no hay una diferencia entre los ministros y el pueblo. Simplemente nosotros, como pastores, estamos para servir a las ovejas del Señor. Y las ovejas del Señor, sí es cierto que deben respetar a los pastores, deben orar por los pastores, porque tienen dones, tienen responsabilidades que Dios les ha dado y que son difíciles y necesitan de la oración también. O sea que la congregación necesita orar por los pastores, y claro que el pastor también debe orar por sus ovejas, desde luego que sí. Pero es que todos necesitamos de todos. Ya no debemos pensar que los pastores tienen alguna especie de superioridad sobre el pueblo de Dios. Pero este concepto está muy arraigado aún en las iglesias evangélicas. Y la sociedad lo concibe así. Y como la mayoría de los cristianos ha sido antes católico y después evangélico, entonces como que lo ve normal. Pero a veces a los pastores pues no enseñan esto a la iglesia, porque también como que se sienten cómodos al recibir esa, no sé, ese trato tan especial. Lo bíblico, seguimos con la diapositiva, lo bíblico es que el pastor es un cristiano como todos, que merece respeto, porque Dios lo llamó para una función, según vemos en Efesios 4:11. Ahí vemos que el Señor mismo instituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, todo eso
En Efesios 4:11 vemos que así es. Y le va a pedir cuentas del rebaño que puso bajo su cuidado. Eso es verdad. También es verdad lo que dice Hebreos 13:17. Muy bien, pero eso no indica que seamos como ahora los sacerdotes. La Biblia habla, y ya estamos en la diapositiva 4, estamos entrando a la diapositiva 4, y ahí vemos que habla del sacerdocio de los santos. En las iglesias bautistas no tenemos un gobierno jerárquico. No tenemos gobierno jerárquico, sino congregacional. La iglesia decide finalmente lo que se tiene que hacer, aunque tenga un organigrama. La cabeza es Cristo, no el pastor. El pastor tiene una autoridad que la iglesia le da porque lo reconoce como guía espiritual y después lo ordena. El pastor no es pastor porque es egregado de un seminario. Va al seminario porque ya es llamado de Dios y va para prepararse. Tenemos que recordar muy bien esto. Los seminarios no hacen pastores. Los pastores los hace el Espíritu Santo. Y ellos, como ya están llamados, se preparan, pues podrían prepararse en un seminario o podrían prepararse ellos mismos por medio de libros, por medio de cursos como este. Pero el caso es que ya están llamados por Dios. Si no están llamados por Dios, aunque estudien en un seminario, aunque estudien por medio de libros, no digo que no les va a servir, claro que sí les va a servir, pero es indispensable que sean llamados, porque el llamado, repito, lo hace el Espíritu Santo. Pero hay que entender también esto otro. Cualquier hermano, ya no, aunque no sea llamado para ser pastor, pero si tiene el don de enseñar a los niños, si tiene el don de la música, si tiene cualquier don que el Señor le haya dado, o cualquier talento que haya traído y que lo va a poner a los pies de Dios, cualquiera debe estarse capacitando para servir mejor al Señor. O sea que si Dios lo ha llamado para que enseñe a los niños, debe prepararse para enseñar a los niños, para que lo haga lo mejor posible. Y así, si alguien está preparado como para diácono, debe estudiar lo que se necesita para servir bien en su diaconado. Es muy importante. En nuestra iglesia tenemos un material que sirve para que uno se capacite en todo lo que tiene que hacer. Hay un manual de funciones, función para las funciones de todo el cuadro de organización de nuestra iglesia, y es deber de todo hermano. Todos los que estén estudiando este curso de liderazgo espiritual, lo primero que tienen que hacer para servir bien a Dios en la iglesia es revisar ese manual y enterarse de cómo funciona la iglesia para que pueda ayudar. Es más, si ese manual no estuviera de acuerdo con la Biblia, ¿quién lo va a corregir? Si no hay quien estudie, quien analice las cosas. Claro que no es cambiar por cambiar,
Pero para cambiar hay que estar preparados y hay que conocer primero. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a cambiar? Si necesitará cambios. Entonces es necesario que todos estemos bien preparados en la iglesia. Y claro, no solo en nuestra iglesia, en cualquier iglesia se necesita eso. Muy bien, seguimos ahora con la diapositiva 5. Dice ahí, los seminarios no hacen pastores, los preparan. Dios hace pastores. Él, Dios, los llama y ellos tienen el deber de prepararse, según como ya vimos en 2 Timoteo 2:15. El orden es, primero, reconocerlo y respetarlo y después ordenarlo. No ordenarlo y después reconocerlo y respetarlo como guía. No, primero, antes de ordenarlo, tiene que trabajar. Tenemos que ver que realmente es llamado de Dios y entonces ya la iglesia lo ordenará. Ahora, no es indispensable que vaya a un seminario. Claro que sí es bueno, desde luego que es bueno. Es bueno que vaya al seminario, es bueno que tenga libros que estudie, pero lo indispensable es que dé evidencias, evidencias de santidad, las evidencias que la Biblia manda. Entonces, cuando ya da evidencia de que es un llamado de Dios, hay que animarlo para que se prepare lo mejor posible. Porque si no, aunque tenga el llamado, no va a saber bien cómo va a hacer las cosas. Necesita alimentar su vida espiritual. Bueno, en el catolicismo primero se les ordena. La ordenación es la imposición de manos de otros pastores en este caso, y después ejercen el ministerio. Pero eso no es bíblico, o sea que no es bíblico lo que hace el catolicismo, de que primero los ordene y después los mande al seminario. Bueno, tampoco es bíblico que haya clero y laicos. De hecho, la palabra laico vino del catolicismo. Sin embargo, lo usan también los cristianos, los evangélicos, porque parece como que el clero fueran los pastores y los que no son pastores son laicos. No existe. No debemos considerar laicos a los que no son pastores, porque ahora en la Biblia lo que tenemos es un sacerdocio congregacional. Todos somos sacerdotes. Sí hay sacerdotes en la iglesia evangélica y todos los cristianos somos sacerdotes. Hay un pastor, claro, o dos pastores, o tres, o cuatro, los que necesite la iglesia, pero esos son llamados por el Señor. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar con la diapositiva número 6. La diapositiva 6 dice, ahora ya no es como en los tiempos de Moisés, que Dios solo hablaba con Moisés y él le hacía saber la voluntad divina al pueblo, sino que en el nuevo pacto Dios derramó su espíritu. Así lo dice Romanos 5:5, que Dios derramó su espíritu en nosotros, en todo cristiano. Y por eso tenemos el Espíritu Santo, y porque el Espíritu Santo ha derramado su amor en nosotros. Así que todos tenemos el Espíritu Santo y nos hizo creer para ser salvos y formar las iglesias.
Bueno, esto también lo podemos encontrar en Hechos 2:47, cómo funciona todo eso. Muy bien. Ahora, ahora, ahora todos en la iglesia bebemos del mismo espíritu. Eso lo enseña 1 Corintios 12:13. Y ya no solo el guía espiritual tiene el espíritu. Todo el consejo de Dios tiene el espíritu. La responsabilidad es compartida. Es decir, que no solamente el pastor va a decidir todo lo que va a hacer en la iglesia. Por eso, si lo pensamos así, pues por eso ya no queremos hacer nada dentro de la iglesia, porque pues que todo lo haga el pastor, porque él va a decidir todo lo que se va a hacer. No, nuestro deber como miembros de la iglesia es participar. Por eso debemos asistir a las reuniones de trabajo y estar pendientes. Los diáconos deben estar muy pendientes de lo que tienen que hacer. Y cada uno que está nombrado en la iglesia para desempeñar un cargo, lo debe hacer no como delante del pastor, sino como delante de Dios. La iglesia es un cuerpo que está organizado por el mismo Espíritu Santo. Pero si la iglesia no ocupa su lugar como debe ser, entonces los líderes se van a ver obligados a ocupar un lugar de liderazgo dictatorial. Y eso no es bueno ni para los líderes ni para la iglesia, porque eso va a llevar a dicha iglesia a un fracaso, a un gran fracaso. Bueno, estamos en la diapositiva número 7 y dice aquí que los miembros de las iglesias, que por supuesto son los convertidos bautizados, son llamados por Pedro en la Biblia real sacerdocio. Esto es lo que les estaba comentando hace un ratito. Primera de Pedro 2:9 nos enseña que todos somos real sacerdocio y reyes y sacerdotes. Eso es lo que somos. Así lo dice el apóstol Pedro. Y también hay algo de eso en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Antes solamente el sacerdote podía hacer algunas cosas. Por ejemplo, solamente el sacerdote podía en los tiempos de los judíos, el sacerdote podía orar por el pueblo, pero ahora en el nuevo pacto todos podemos orar por todos. O sea que en el judaísmo, en el antiguo pacto, los pastores oraban por el pueblo. Ellos escuchaban la voz de Dios y se lo comunicaban al pueblo. O sea que se necesitaba que ellos indispensablemente estuvieran en medio entre el pueblo y ellos, ¿no? Pero por eso ellos oraban y todo. Pero eso se acabó, como dije antes, se rompió el velo cuando Cristo murió y entonces se quitó todo eso y empezó el nuevo pacto en el cual ha sido abierto un nuevo camino en el cual nosotros podemos orar todos por todos. Incluso podemos orar por el pastor, podemos orar por los diáconos, podemos orar por todos.
todos, podemos orar por todos, porque está abierto el camino. Y no debemos desperdiciar esa gran bendición que Dios nos dio por medio de Cristo. Todos tenemos una responsabilidad y realmente, si hasta los inconversos han de ser líderes, en donde tienen que ser líderes como padres, como trabajadores en algún lugar, tienen que desarrollar algún liderazgo, pues nosotros con más razón, si el Señor nos nombró a todos para que trabajemos en su obra organizadamente. Así que antes solo el sacerdote podía orar por el pueblo. En el nuevo pacto, todos podemos orar por todos. La oración del pastor no es más eficaz que la de un miembro de la iglesia si es justificado por Cristo. La oración eficaz del justo puede mucho. Así dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho, sea o no sea el pastor. Todo cristiano tiene por lo menos un don espiritual, por lo que debe prepararse lo mejor que pueda, según nos enseña 2 Timoteo 2:15, que ya lo leímos. Bueno, pasamos a la diapositiva número 8 y ahí vemos simplemente que no solamente el seminario no solamente prepara pastores, sino también a esposas de pastor, diáconos, maestros de escuela dominical, misioneros, predicadores, maestros de niños. Bueno, los seminarios pueden hacer todo esto. Esto debería de hacerlo la iglesia. Si se fijan bien, leyendo la Biblia, no encontramos que haya habido seminarios, sino que eran capacitados por los apóstoles. Y, sin embargo, a través de los años se ha venido a crear la idea de los seminarios. Bueno, está bien, y si hay seminarios, gracias a Dios, y hay que aprovecharlos, pero no pensemos que si viviéramos en una ciudad en donde no hay un seminario, pues no vamos a poder hacer nada porque pues no hay seminarios. Bueno, los seminarios son necesarios, pero no indispensables, porque es la iglesia la que debe capacitar a sus miembros. Es la iglesia la que lo debe hacer. Entonces, aquí vamos a ver en la diapositiva número 9, no al sacerdocio profesional. Cristo lo calificó como falso al censurar a los escribas y fariseos. Ahí en Mateo 23 al 39, Cristo no está de acuerdo con este sacerdocio profesional, o sea que uno se sienta así como que es más que los demás. No debe existir ese tipo de sacerdocio. Bueno, aquí no le vamos a llamar sacerdocio, sino pastorado o liderazgo. No. El liderazgo, nadie puede ser un líder profesional, porque todos somos líderes. Eso es lo que esa es la idea que nos quiere dar aquí, y que todos somos líderes, todos. Claro que el Señor, conforme a su voluntad, conforme a su soberanía, pone a cada líder y a cada miembro de la iglesia en el lugar que debe estar, porque es Dios el que organiza la iglesia. Y ya lo vimos en Efesios cuando el Señor establece a algunos para que sean
profetas, para que sean evangelistas, para que sean maestros, para que sean pastores, pero ahí mismo en este texto de Efesios también nos dice para qué instituye el Señor Jesucristo a esos. A esos los instituye para que capaciten a la iglesia, para que la iglesia haga su trabajo y entonces entre todos puedan tener al varón perfecto. O sea que todos debemos llegar a la estatura, pero entre todos, no uno solito, entre todos los de la iglesia llegamos a formar el varón perfecto, a Cristo. Claro que nadie podría decir, nosotros ya lo hicimos. No, lo estamos haciendo. Esa es nuestra meta. Es muy alta, claro, pero de eso se trata. Tenemos que mirar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, para la gloria de Dios. Y lo que debemos procurar es ser a la estatura de Cristo. Que parece que eso no lo puedo alcanzar, pues no puedo. Bueno, pues algunos llegarán tal vez al 99% o al 98%. Pero ¿qué tal si todavía nosotros estamos en el 50 o en el 60%? Tenemos que avanzar. Hay que crecer para la gloria de Dios. La Biblia dice que eso del sacerdocio profesional o eso del liderazgo profesional es una enseñanza de demonios. Entre otras cosas, prohíben casarse, dice, ¿no? O sea que Dios no está de acuerdo con eso, porque prohíben casarse, dice la Biblia. Es una mención clara del catolicismo la que hace ahí la Biblia. En el catolicismo, la tradición tiene más importancia que la Biblia. La gente obedece más las tradiciones que la palabra de Dios. Y aquí no estamos para criticar a los católicos, porque pues esto nadie lo dice así, pero yo lo he pensado, lo he analizado y le doy gracias a Dios. Yo no sé por qué existe el catolicismo, ni a mí no me convence mucho, pero le doy gracias a Dios, porque yo aprendí desde muy chiquito no fui católico realmente, solamente hice mi primera comunión y nada más, pero por lo que poquito que sé fue que lo aprendí en el catolicismo. Ahí me enseñaron los 10 mandamientos. Claro que no es igual que está como está en la Biblia, pero son los 10 mandamientos y me hablaron de Dios. Y tenía una base así de que existía Dios, luego ya dudé y luego ya no lo creía y demás, pero me pusieron una semillita. Bueno, en ese sentido, hasta los testigos de Jehová, Dios los puede usar, porque hay gente que son testigos de Jehová, pero de repente se salen de ser testigos de Jehová, y esos testigos de Jehová salen, pero ya salen vacunados de la idolatría. Y si algún día alguien les habla y es voluntad de Dios salvarlos, ellos se salvan. Ellos vienen al evangelio verdadero y jamás van a querer ser idólatras. Por lo menos de eso ya fueron vacunados. Así que también para los testigos de Jehová, el Señor tiene un propósito. Bueno, para no ir muy lejos, hasta el diablo puede ser usado por Dios si Él lo quiere hacer. Porque muchas veces el diablo quiere hacer algo y Dios le da la vuelta y resulta para bendición. Bueno, el líder cristiano debe ser un servidor. Si no sabe servir, no debe ser líder.
Si no sabe servir, no debe ser líder, porque líder es un servidor, que no se nos olvide eso. Aquí no está con letra negrita, pero hay que ponerlo con letra negrita y incluso hay que ponerlo con mayúsculas, porque se nos puede olvidar. Bueno, vamos a ver la última diapositiva de hoy y es la número 10. La número 10 es la última de hoy. El líder cristiano que no sabe obedecer, no sabe dar instrucciones. Así que, como vamos a trabajar haciendo líderes, esta es una buena clave. ¿A quién vamos a capacitar para que sea líder? A alguien que sabe obedecer. Y como vimos en la diapositiva anterior, a alguien que sabe servir y que sabe obedecer, dice acá. Porque el que no sabe obedecer, no sabe dar instrucciones. Dios es un Dios de orden. En la Biblia, la palabra pastor significa que hace la labor de pastorear. Anciano es un pastor, pero maduro. No necesariamente de mucha edad. Puede ser joven, pero con madurez. Y es por eso que aunque sea un joven, puede ser un anciano. Obispo es igual a todos ellos, a los que son pastores, a los que son ancianos. Obispo es sinónimo. Obispo es igual, es un pastor también, es un anciano también. Ahora, Pedro no es el pastor principal o primer papa. Tampoco nosotros tenemos ningún papa. No hay papa. Todos los pastores somos iguales. No hay un pastor que sea más pastor que los demás. El único que está por encima de los pastores es Dios. No hay un pastor más importante delante de Dios que los demás pastores. No hay jerarquías entre nosotros. El apóstol Pedro incluso, él dijo, yo, anciano, también con ellos. Es como que hubiera dicho, yo, pastor, también con ellos. O sea, igualito, al mismo nivel. Así que no es cierto que Pedro haya sido el primer papa, porque él se consideraba igual que los demás, según Primera de Pedro 5:1. El líder cristiano debe ser santo como toda la iglesia. Esto lo vemos en Primera de Pedro 5:16. Reunión de diáconos es como reunión de meseros si el dueño del restaurante. Bueno, que sin el dueño del restaurante. Bueno, dice que aquí dice reunión de diáconos es como reunión de meseros sin el dueño del restaurante. No quiere decir que los diáconos sean meseros ampliamente, simplemente que los diáconos no deben señorear en la iglesia. Bueno, aquí usaremos un poquito de tiempo para explicarlo. Bueno, en nuestra iglesia hay reuniones conjuntas, reuniones al mismo tiempo de diáconos y pastores. ¿Por qué? Porque en otras iglesias se acostumbra que los diáconos se reúnan por separado y tomen acuerdos y todo eso y el pastor no se entera. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Por eso se está haciendo esta definición pero que nada más es un dicho, ¿no? Que reunión de diáconos es como reunión de meseros sin el dueño de restaurante. Bueno, eso
lo dicen aquellos que piensan que los diáconos son solo meseros, ¿no? Pues tampoco, ese es otro extremo. El otro extremo es que se piensa que los diáconos son meseros porque atienden 3 mesas en la iglesia, que son la mesa de los necesitados, la mesa del Señor, que es en la cena del Señor, y la mesa del pastor. Y bueno, por eso dicen que son meseros, pero eso no es cierto, porque cuando leemos en la Biblia el perfil que deben tener los diáconos es realmente parecido al que tienen los pastores. Además, sabemos de que Esteban, por ejemplo, era diácono y murió predicando. Sabemos que Felipe era diácono y también lo vemos predicando al etíope y predicando en otras partes. O sea que los diáconos no son solamente meseros, no es cierto, no es cierto. Pero tampoco deben hacer sus reuniones separados de los pastores, sino que lo ideal es que en una iglesia tanto diáconos como pastores puedan estar de acuerdo, no enemigos unos del otro o vigilándose, porque en algunas iglesias los diáconos son como si fueran la policía judicial del pastor. O sea, lo andan vigilando, andan viendo qué hace y bueno, um, eso no es edificante. Mejor hay que orar unos por otros y trabajar juntos, pero cada uno en el rol que el Espíritu Santo les dio. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión y espero poder seguir haciendo estos audios con el fin de que todos sean bendecidos. Que Dios sea con ustedes y conmigo también. Hasta pronto.